Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy. Le ruego el favor al señor secretario, doctor Cerón, de que lea el orden del día. El orden del día, señor presidente, es el siguiente: verificación del quórum, lectura de excusas, consideraciones y la aprobación del acta número 010 correspondiente a la sesión del 9 de julio de 2018. Cuarto informe de presidencia. Quinto informe de la comisión de candidaturas. Sexto, semblanza del académico Anónimo Augusto Ibáñez Guzmán por el doctor Cesario Rocha Ochoa. Séptimo, disertación a cargo del doctor Ernesto Bertigo García sobre los contratos cuyo objeto es un objeto conectado con la red de contratación en la era del Internet de las cosas. Octavo, ese es el orden del día. En discusión en orden del día. Si no hay objeciones, ¿lo aprueban? Sexto, semblanza del académico del número doctor Augusto Ibáñez Guzmán por el doctor Cesario Rocha Ochoa. Señor presidente, señores miembros de la comisión de la mesa, señores académicos, secretario y tesorero, señores académicos todos, señores invitados, doctora María Cristina Mosquera López, esposa del doctor Augusto Ibáñez Guzmán. En memoria de Augusto Ibáñez Guzmán, el distinguido jurista Augusto Ibáñez Guzmán dejó de existir el miércoles 11 de julio de 2018 en la clínica Reina Sofía de esta ciudad de Bogotá. La noticia produjo una inmensa sorpresa en el círculo de sus amigos y relacionados, que ignorábamos los alcances de la dolencia que lo aquejó en los últimos días de su vida. Deja una huella imborrable en los anales del derecho, pues su trayectoria profesional fue muy brillante, producto de una mente inquieta, estudiosa, crítica, unida a su don de gentes y al agudo sentido del humor y a su clara inteligencia, hacen que su ausencia física sea insondable, crezca su recuerdo en los diferentes escenarios donde su vida nos impregnó de su talante y de ese sencillo y particular modo de ser y de actuar. Nació en la ciudad de Tunja el 9 de octubre de 1958, dentro del hogar formado por su padre, el médico Joaquín T. Ibáñez Alarcón, y Elvira Guzmán, enfermera del Hospital San Rafael de Tunja. Era el menor de 4 hermanos. Cursó sus estudios de bachillerato en el Liceo Santo Domingo de Guzmán, en su ciudad natal, y se graduó en la Universidad Externado de Colombia en 1985, donde posteriormente habría de especializarse en Derecho Penal y Criminalística en 1985. Profundizó su preparación en esta disciplina en la Universidad de Salamanca, España, en 1995, y últimamente en los años 2017 y 2018 en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, donde obtuvo el doctorado en Derecho con la tesis El marco jurídico legal de los acuerdos de paz en Colombia, la transición por la vereda judicial, experiencia colombiana en la globalización, calificación sobresaliente sumum cum laude. Había contraído matrimonio con María Cristina Mosquera López, también profesional del derecho, egresada de la Universidad Externado de Colombia, con quien compartía oficina en los últimos años. Fueron sus hijos Pilar, Catalina, Daniela y Felipe Augusto. Muy tempranamente comenzó a destacarse en el ejercicio de su profesión y designado como juez del Tribunal Superior de Bogotá,
Sala Penal. Se desempeñó como docente en las universidades Externado, Javeriana y Santo Tomás. Fue asesor en el gobierno de Andrés Pastrana durante los años 1999 a 2001 para el proceso de paz, por entonces adelantado en dicha administración, y para la discusión sobre la creación de la Corte Penal Internacional. Fue ministro plenipotenciario de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional. Autor de varios libros de derecho y de muchas distinciones. Como distinciones quiero citar, como por el decreto 550 del 3 de noviembre del 2008, el gobernador del departamento del Chocó lo declaró huésped de honor del departamento. Lo mismo hizo el alcalde de Quito en el decreto 594 del 18 de noviembre del 2008. Fue condecorado con la Orden de la Gran Cruz de la Orden de la Libertad, otorgada por el gobernador de Boyacá para premiar los méritos servicios en favor de Boyacá y del país, según decreto 2421 del 4 de agosto de 2009, dado en Tunja, Boyacá. Por decreto 1000 del 27 de agosto de 2009, la alcaldesa mayor de Cartagena de Indias lo declaró también huésped de honor e hizo entrega de las llaves de la ciudad de Cartagena de Indias en el marco de la cuarta cumbre de poderes judiciales de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Recibió la condecoración José Ignacio de Márquez al mérito judicial en la categoría de oro, en reconocimiento al constante y valioso aporte a la jurisprudencia y por su desempeño y liderazgo ejercido como presidente de la Corte Suprema de Justicia en el año de 2009, otorgada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sesión de fecha octubre 29 de 2009. Por resolución 043 de junio 6 de 2014, el Comité Ejecutivo de la Abogacía Colombiana, SEAC, declaró jurista emérito e impuso medalla de honor en ceremonia llevada a cabo en la ciudad de Tunja el día 20 de junio de 2014. Tuvo muchos escritos en una vida que no llegó a los 60 años, como que los iría a cumplir en el mes próximo. Hizo una cantidad de publicaciones y produjo muchos libros. Quiero destacar simplemente el denominado la administración pública, objeto jurídicamente tutelado, que fue su tesis de grado en 1985, aclamada. Reflexiones sobre la política criminal alternativa, de la estafa en juego a los fraudes colectivos, la responsabilidad penal de los contadores públicos y los revisores fiscales, de la ira y el intenso dolor degradantes de la responsabilidad, delitos contra el sufragio, alcance de la cualificación empleado oficial, el delito político en la normatividad interna, la presunción de inocencia y la Constitución Nacional, el nuevo derecho penal, control de constitucionalidad, aspectos jurídico-penales de la droga, ley estatutaria de los estados de excepción, temas de derecho procesal penal de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia, el sistema penal y la contratación estatal, la cosa juzgada y el non bis in idem, apuntes de derecho penal, mecanismos de derecho interno e internacional, de protección a la víctima, globalización de los instrumentos penales y del límite a la limitante, el sistema penal y el milenio, una reflexión global y particular. Esa obra última tiene una gran cantidad de trabajos que lo tengo acá en la hoja de vida, pero que me parece que también es demasiado extenso reiterar. También fungió el doctor Ibáñez como asesor de la Cámara de Representantes y en reconocimiento a sus indudables méritos de jurista fue elegido magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 26 de junio de 2007
entidad de la cual fue presidente a partir del 27 de abril del 2009, época en que tuvo que sortear con serenidad y buen juicio los escándalos conocidos como la parapolítica, la FARC política, la Yidis política, así como las interceptaciones telefónicas conocidas como chuzadas, que afectaron a varios magistrados de dicha corporación, incluido él mismo. Ejerció el cargo de profesor titular de la Universidad Externado de Colombia, tanto en pregrado como en posgrado, desde 1982 hasta 2002. Fue director de la revista Derecho Penal y Criminología, miembro del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. Fue acogido como miembro correspondiente de esta academia el 24 de noviembre de 2004 con un trabajo por él titulado En medios de la paz y del derecho. Posteriormente fue ascendido en el año de 2014 a la condición de miembro de número en la misma academia. En los últimos años se desempeñó como director del Departamento de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Javeriana desde el año 2016 hasta la fecha de su fallecimiento. Decano encargado de la Facultad de Derecho desde el 1 de mayo del 2017 a la fecha. Profesor investigador, profesor en Derecho Penal y especial en pregrado. Luego del ejercicio de la presidencia de la Corte Suprema y de haber afrontado los escándalos a que hicimos referencia anteriormente, se retiró de dicha corporación por renuncia voluntaria con el fin de dedicarse al ejercicio profesional independiente desde 2012 a la fecha. Fue Procurador General de la Nación ad hoc en 1999, miembro del Instituto Iberoamericano de Política Criminal y de Derecho Penal, Las Palmas, Gran Canarias, España, desde 1998. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal desde 1995. Colegiado honorario del Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de Tunja. También se destacó por sus agudos comentarios sobre la realidad nacional en el medio de divulgación por internet conocido como Las Dos Orillas. Debo destacar la colaboración que le prestó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia en su 6º Congreso Nacional con sus capítulos seccionales, en su condición de presidente de la comisión organizadora de dicho evento y quien coordinó la participación de las universidades Externado de Colombia, Universidad de Rosario y Universidad Javeriana, de manera conjunta con la Academia. Fue un evento memorable realizado en los días 10 y 11 del mes de agosto de 2017 en las instalaciones de dichas universidades y de la Academia, con muy nutrida participación de profesores de las 3 universidades indicadas, de un buen grupo de sus alumnos, de académicos de Bogotá y de los capítulos seccionales del país, y en el cual se estudiaron importantes aspectos de la situación actual de la Administración de Justicia y del compromiso académico y universitario al respecto. Muchos de los miembros de esta corporación han dejado testimonio de su aprecio y reconocimiento por la notable e inesperada pérdida que registra el Foro de Derecho en Colombia, quien en pleno ejercicio de sus facultades nos abandonó súbitamente. Augusto Ibáñez solamente tenía 59 años al momento de su fallecimiento. Y miren la cantidad de cosas que hizo. Esta corporación guardará su recuerdo como un ejemplo de lo que debe ser el profesor universitario, el magistrado, el crítico, el doctrinante, el académico, el amigo, el comunicador, dentro de un sentido humanista, ético y de profunda hondura profesional. La Academia, por intermedio de su actual presidente, el doctor Fernando Sarmiento Cifuentes, exaltó su memoria. Un gran número de académicos acompañó a su familia en su funeral y en la simbología luctuosa colocada por entonces
en la sede de esta academia, como es costumbre, con nuestros muertos. Ahora, en esta sesión, relevamos su memoria. Destacamos la huella de su tránsito en la vida del país, de su inteligencia, el servicio de los más caros ideales, de la probidad, justicia, rectitud, lucha por la paz y la reconciliación de los colombianos en busca de un mañana mejor para todos. Recuerdo quizá una frase del general Douglas MacArthur a sus hijos, en las que le dijo que los grandes hombres no fallecían, sino que simplemente se diluían en el horizonte. Doctora María Cristina, eso ha ocurrido con la muerte de Augusto Ibáñez Guzmán. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. No, yo solamente reparé sobre un documento que presentamos a la academia cuando el doctor José Ignacio Narváez fue propuesto como miembro honorario y que fue enviado a los correos electrónicos de todos los académicos. Sin embargo, dado el reconocimiento que todos tenemos por el profesor José Ignacio Narváez, el presidente me ha pedido que lea el documento de abajo, lo cual me voy a permitir hacer. Pese a la gran modestia que lo acompañó durante toda su vida, su presentación fue su obra dedicada al derecho mercantil por cerca de 70 años, acompañada de su servicio a la academia. Fue la suya una existencia de pleno y jubiloso desarrollo en los campos del derecho mercantil, la cátedra universitaria, la academia y las humanidades, de entrega total a su familia y al cultivo de sus convicciones filosóficas. Su maestría como tratadista le hizo ganar prestigio en las ciencias jurídicas, siendo su obra venero de estudio y consulta de miles de estudiantes y abogados, cuyo reconocimiento traspasa las fronteras colombianas. Por su vocación de maestro le fue otorgado el título de decano del Derecho Mercantil en el año 2008, en un acto solemne llevado a cabo en la Universidad Javeriana, y miembro honorario de la Academia Colombiana de Jurisprudencia en el año 2016. El maestro José Ignacio Narváez García fue uno de los primeros profesores colombianos en señalar que el derecho comercial tiene autonomía científica con sus propios principios generales, pese a que los comparte con la otra rama del derecho privado, el derecho civil, sin desconocer, por supuesto, que este es el derecho tronco común. Lo cierto es que hoy en día el contenido del derecho comercial ha superado las anteriores concepciones y corresponde al resultado de conjugar diversos factores, como por ejemplo el advenimiento del capitalismo y de la industria, la aparición del crédito y su protección, la actividad aseguradora, el régimen societario, en fin, un sinnúmero de fenómenos que día a día nutren nuestra legislación mercantil y amplían su contenido, distanciándolo cada vez más del derecho civil. Por lo anterior, sea cual fuere la posición que se adopte, consideramos que siendo nuestro derecho de aquellos que se denominan legislado y siguiendo al maestro José Ignacio Narváez en su obra Derecho Comercial Colombiano, parte general, tomo 1 de 1971, el contenido de la materia mercantil es dado por la legislación, comillas, y tal materia tiene su peculiar dinamismo al impulso de las transformaciones económicas, sociales y culturales, y en la medida en que la ley dota de valor jurídico nuestros hechos y situaciones, esas relaciones que imponen el respectivo grado de desarrollo sobreviven a la mutabilidad de sus linderos. Cierro comillas. Por supuesto que el fenómeno de la generalización de las normas mercantiles no puede ser total, puesto que hay instituciones mercantiles intransferibles al derecho común, como son las relativas a la empresa como organización, el patrimonio de la misma, a sus signos distintivos, a los títulos valores. De ahí que con buen criterio los comisionados de los que fue su vicepresidente, al darle el título al Código de Comercio de 1971, lo denominaron Nuevo Código de Comercio. José Ignacio Narváez nació en Dolores, Tolima, casado con doña Ligia Bonet Salazar, quien falleció siendo aún muy joven. Son sus hijos Jorge Eduardo Narváez Bonet y Olga Estela Narváez Bonet, al igual que su ilustre padre, también comercialistas destacados, y el menor de sus hijos, José Ignacio, quien murió en el año 2005. Desde aquí les mandamos nuestras sentidas condolencias que sentimos como propias. El doctor Narváez fue bachiller del Colegio San Simón de Ibagué
abogado de la Universidad Externado de Colombia de la promoción de 1947. Ejerció su profesión en sus inicios en la ciudad de Ibagué, habiendo sido elegido rector de la Universidad de Tolima, diputado y presidente de la Asamblea. Fue juez penal en el Líbano y en Palmero, juez civil del circuito en Ibagué, fue secretario de gobierno del departamento y secretario de Hacienda del municipio de Ibagué. En 1960 fue invitado por su amigo Tito Livio Caldas para que lo acompañara en el área de Derecho Mercantil del Legis, habiéndolo hecho por más de 57 años. Asesor de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SACO, cofundador del Colegio de Abogados Comercialistas en la ciudad de Bogotá el 20 de septiembre de 1961, cuyo objeto principal se enmarca en fomentar el conocimiento y el estudio de temas jurídico-comerciales a través de seminarios, conferencias, tertulias y en general a través de investigaciones sobre la materia, con otros ilustres juristas entre los que se destacan Delio Botero Golwski, Samuel Hilkesten Reisnes, Darío López Ochoa, Luis Carlos Neira Archila, Jacobo Pérez Escobar y Álvaro Pérez Díaz. Su labor docente en las universidades del país dejó huella imborrable en los abogados que se formaron bajo su tutela. Grandes figuras del derecho comercial que han recibido sus sabias enseñanzas a lo largo de varias generaciones siempre lo recuerdan como el maestro por excelencia. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia desde 1967, del Externado de Colombia, la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, conferencista obligado de foros, congresos de universidades americanas y europeas. Miembro de la Comisión Redactora del Código de Comercio, como se dijo, supra, fue el ponente del libro segundo. Superintendente delegado de la Superintendencia de Sociedades de 1961 a 1967 y Superintendente de Sociedades de 1977 a 1978. Fue consejero de Estado y presidente de la sección 4. Su tarea brillante de tratadista la cumplió de manera infatigable, sobresaliendo siempre gracias a su esfuerzo perseverante y entusiasta. Ha dado brillo a la disciplina mercantil que él dominó con singular sabiduría, sencillez y elegancia. La poderosa inteligencia y celeridad de su exposición son cualidades que le permitieron que su trabajo implicara un progreso extraordinario del derecho mercantil colombiano, que se proyectó en sus publicaciones, que ha tenido como resultado una estimación como gran maestro, no solo en Colombia, sino fuera de él. Su primera publicación lo fue el Código de Sociedades comentado, publicado en el año de 1960. El Régimen Legal de Sociedades Comerciales, publicado por Legis Editores en 1967 y actualizado día a día por cerca de 50 años bajo su dirección. El Régimen de Sociedades Civiles y Mercantiles en Venezuela en 1969. Sociedades por cuotas o partes de interés en 1974. El Derecho Mercantil Colombiano en varios tomos en 1971. Teoría General de las Sociedades desde 1977, la Introducción al Derecho Mercantil desde 1976, los títulos valores en 2 volúmenes desde 1977, Obligaciones y Contratos Mercantiles desde 1978, la empresa y el establecimiento de comercio en 2002, Derecho de la empresa en coautoría con sus hijos Jorge Eduardo y Olga Estela en el 2008. Todas estas obras con docenas de ediciones, acompañadas de cientos de artículos y conferencias. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, elegido el 19 de julio de 1989 como correspondiente, donde presentó su trabajo Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, contestado por don Álvaro Tafur Gálvez, ascendido a miembro de número 5 años después, el 19 de junio de 1994, con su trabajo titulado Un régimen con aristas propias sobre títulos valores, en el cual determinó los conceptos de dicha teoría, identificando las características y elementos principales de la letra de cambio comunes en todos los títulos de crédito. Diferenció y separó de los títulos de crédito aquellos que no contaban con dichos elementos principales, entre otros aspectos. Su trabajo fue respondido por el académico Felipe Vallejo García. Recibió las condecoraciones Medalla del Oro del Centenario de la Cámara de Comercio de Bogotá en 1986, la condecoración Santiago Pérez a la docencia y la investigación jurídica otorgada por la Presidencia de la República en 1992, la condecoración Orden de la Justicia otorgada por el Centenario del Consejo de Estado en el año 2004, la Biblioteca del Corregimiento de Arada en el Tolima, poblado que delimitó y fundó su padre, recibió el nombre de José Ignacio Narváez. El auditorio de la Superintendencia
De sociedad fue bautizado con el nombre de José Ignacio Narváez García. El maestro Narváez, con más de 70 años consagrados a la ciencia del derecho, jurista respetable cuyo carácter marchará incontenible por el panorama del derecho mercantil, hombre fiel a sí mismo, su intachable conducta tanto en la vida pública como en la privada, llevada con la mayor pulcritud y el máximo cuidado y aturdimiento, lo hizo llevarlo como académico emérito en el año 2016. Ese fue José Ignacio Narváez, que en paz descanse. Muchas gracias, doctor, por la semblanza que nos ha hecho. Presentación a cargo del doctor Ernesto García sobre, comillas, contratos cuyo objeto es un objeto conectado a la red o contratación en la era de Internet de las cosas. Buenas tardes, querida María Cristina Mosquera y el presidente de la empresa, queridos asistentes. Entonces, el presidente me ha encargado de dar esta conferencia que he titulado Contratos cuyo objeto es un objeto conectado. Aparentemente el título es un poco escabroso, pero es mucho más fácil de lo que nos imaginamos. Hago la siguiente advertencia: cuando hable de IoT, es Internet de las cosas. ¿Listo? Como por ejemplo nuestro celular antes servía únicamente para recibir o hacer llamadas. Hoy hay una cantidad de aplicaciones en el celular porque el móvil está conectado a Internet. Un carro está hoy conectado a la red, un refrigerador, un lapicero y muchos otros bienes y servicios. Entonces esa es, digamos, el fenómeno tecnológico explicado en palabras muy sencillas, y por supuesto tiene un impacto en el contrato tal como lo voy a plantear. Entonces haré una presentación técnica de qué es un contrato cuyo objeto es un objeto conectado. Después pasaré a un fenómeno muy interesante, y es el fin de la propiedad. Y lo pongo en preguntas: ¿se ha acabado la propiedad tal como la hemos entendido? Y finalmente concluiré con una reflexión: si la información es o no propiedad. Y si no es propiedad, entonces ¿por qué los grandes gigantes de la red como Google, Amazon, Facebook, Netflix, Twitter son tan ricos? Y bueno, creo que el abrebocas está como interesante. Existe un nuevo entorno tecnológico caracterizado por el notorio incremento de la capacidad de conectividad a la red de los dispositivos electrónicos. Hasta hace poco eran apenas contados los aparatos que contaban con esta capacidad, destacándose entre ellos los ordenadores, como llaman los españoles, nosotros hablamos de computadores, y los teléfonos móviles. Sin embargo, los cambios tecnológicos han suscitado un adelanto consistente en que esa capacidad de conexión se predique de una gama más amplia de dispositivos. Es así como en la actualidad los relojes, vehículos de transporte, cámaras de seguridad, alarmas contra incendios, refrigeradores, juguetes, entre otros, tienen la facultad de acceder también a la red e intercambiar datos con los productores, con otros objetos conectados y con terceros. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Perdimos la intimidad. Gracias a esta interconexión, el intercambio de información se da a niveles nunca vistos, permitiéndoles tanto a productores como a consumidores tener acceso a un gran acervo de datos. Aunque esto puede representar ventajas, es precisamente esta característica la que igualmente implica riesgos, pues el uso doméstico de estos dispositivos conectados implica que muchos datos relativos a la intimidad de los usuarios sean transferidos y conocidos por terceros. Es decir, no necesariamente tiene que ser uno James Bond. Asimismo,
La vocación de estos dispositivos de permanecer conectados a la red les otorga la posibilidad a las compañías que los desarrollan y a otros terceros con quienes se comparte la información de ejercer en alguna medida control sobre los mismos. Así entonces las empresas pueden inmiscuirse en aspectos de la vida privada de los usuarios. De esta manera, este nuevo orden de las cosas ha originado un término específico para referirse a él. Kevin Aston, un experto en innovación, fue quien por primera vez utilizó el concepto de Internet de las Cosas para describir esta realidad sobreviviente, comillas. El IoT es el mundo en el que cada objeto tiene una identidad virtual propia y capacidad potencial para integrarse e interactuar de manera independiente en la red con cualquier otro individuo, ya sea una máquina o un humano. Cierro comillas, esa es la traducción más o menos literal de la definición. Ahora bien, a este mundo del Internet de las Cosas pertenecen los llamados objetos conectados, los cuales materializan dicha realidad gracias a la capacidad de interconexión e interoperabilidad que tienen con otros objetos del mismo género. Pueden definirse estos objetos como entidades físicas con capacidad de conectividad que interactúan directamente en el mundo real. Estas entidades pueden ser dispositivos unidos a objetos físicos, sensores y activadores. Puesto así de relieve la noción que entraña el Internet de las Cosas, pues veamos algunos problemas jurídicos derivados de esos objetos conectados y que siembran muchas dudas y perplejidades al jurista. A medida que asciende el Internet de las Cosas, agrego, todo va a terminar siendo interconectado a la red. No estoy hablando de ficción, lo estamos viendo. Los carros, los teléfonos, etc. Absolutamente todo. Y se planta de manera más sólida en la sociedad actual. Son nuevos los retos que sobrevienen para el derecho. Y ahí apunto el interés que el presidente me llamó sobremanera cuando él me dice, porque estos son temas que el jurista y la academia tienen que comenzar a tratar. ¿Sí? No va, etcétera, lo nuevo y lo viejo. Hay que hacer una combinación porque nos quedamos discutiendo a veces un poco de cosas obsoletas por fuera de la realidad que es la que nos está circundando. La administración de datos personales, la gestión de información sensible y la protección de la intimidad se encuentran entre las principales cuestiones que cobran relevancia. Agrego, el problema actual, político. Dado que los objetos conectados interactúan de forma cercana e íntima con los usuarios y que tienen a su vez la facultad de recopilar y transferir datos en abundantes cantidades, ello implica que se encuentre siempre latente el riesgo de que datos de naturaleza personal o privada sean transferidos y utilizados de formas no autorizadas. La multiplicación de escenarios en los cuales es factible que esta situación se pueda presentar supone que el derecho debe encontrar nuevas maneras de adecuarse para otorgar la debida protección. Otro punto de los objetos conectados que plantea interrogantes al jurista de la autonomía que singulariza a esta clase de dispositivos, así como su potencial para aprender y desarrollar nuevos comportamientos, lo que también se conoce como inteligencia artificial. Esto permite plantear la hipótesis de que un objeto de esta naturaleza, en el curso de su interacción autónoma en el mundo físico y virtual, ocasione algún tipo de daño o perjuicio. Surge entonces la pregunta sobre de quién habría de predicarse la responsabilidad. ¿Habrá de ser el usuario el llamado a responder más, o más bien el productor por ser quien definió las características del objeto? Inclusive cabría preguntarse si podría hablarse de una responsabilidad del mismo objeto conectado si nos atenemos al desarrollo de los nuevos proyectos legislativos que propenden por la creación de un estatuto para los robots y las denominadas personas electrónicas. Asimismo, la contratación de objetos conectados suscita varias cuestiones dignas de mención. Una de ellas va de la mano con la particular naturaleza autónoma de esta clase de objetos. Pues bien, la capacidad de operar de manera independiente sin la intervención directa del usuario implica la posibilidad de que celebren y ejecuten contratos por sí solos. ¿Quién habría de figurar como parte contratante en este contrato? ¿Sería el usuario titular del objeto conectado aún cuando no intervino directamente en el proceso de contratación? Ya vamos a ejemplos prácticos. ¿O podría hablarse de objeto conectado como parte contratante en la eventualidad de que la categoría de persona electrónica se consolide en el mundo del derecho? Agrego, eso es lo que se está discutiendo en la directiva europea.
si un objeto electrónico que decide por sí mismo sin intervención humana puede ser elevado a la categoría de sujeto de derecho. Y en el evento en que se sostenga la postura tradicional de que es el usuario quien únicamente puede figurar como parte contratante, ¿qué consideraciones merece el consentimiento en estos casos? Teniendo en cuenta que el usuario no participa activamente en la celebración del contrato y en muchos casos ni siquiera se entera de ello. En términos generales se puede afirmar que el objeto conectado comporta una extensión del concepto tradicional de producto, el cual por lo general solo comprende el aspecto físico tangible, en la medida en que la venta de un objeto conectado es mucho más que una simple transferencia de un hardware, o sea, de una cosa física movible de un vendedor a un comprador, o en otra celular. Es decir, cuando yo voy a una compañía de telefonía móvil celular y me venden el celular, porque es un objeto conectado a la red que todo el mundo entiende, aparentemente yo no estoy adquiriendo solamente el celular como ente físico, hay muchas otras cosas, que es el software incorporado y además los servicios que la compañía proveedora del producto tiene que prestar. O sea que el concepto hoy de compraventa es una compraventa no simple sino compleja, en donde hay otros elementos, no solamente el producto mismo, sino el software, y aquí lo vamos a ver, mucho más importante que el ente físico. Por eso voy a plantear el fin de la propiedad y además un servicio. Entonces estamos ante transacciones complejas que unen producto, que unen software y que unen servicios. Un objeto conectado no es pues meramente un objeto físico. Se trata de un objeto que ineludiblemente está compuesto de la unión de tres elementos: el elemento físico y dos elementos intangibles, software y servicios. De esta manera, un objeto conectado implica, como se ha dicho, una extensión del concepto tradicional de producto, o sea, de algo físico. Dada la variedad de elementos que componen a un objeto conectado, son varios los actores que intervienen en su concepción, desarrollo y comercialización. Entonces veamos, ¿quiénes son todos los que intervienen en un objeto hoy conectado? Manufactureros del producto físico, o sea, el hardware; proveedores de servicios de computación en la nube; herramientas analíticas; publicidad y pagos electrónicos; y 3, proveedores y desarrolladores de software. ¿Qué es un contrato para la venta de bienes por medio de dispositivos de Internet de las cosas? En primer lugar, es menester introducir el concepto de Internet de las cosas, el cual consiste en una red de productos, sistemas y plataformas conectadas mediante dispositivos habilitados que recogen y almacenan información y se comunican con otros dispositivos, softwares en la nube, infraestructura material e individuos para maximizar la eficiencia, concepto que cobra relevancia dentro de los contratos de consumo, constituyendo uno de los mecanismos a través de los cuales se celebran. Escúchenme la digresión. ¿Cuántos consumimos este fin de semana un objeto conectado? ¿Cuántos vimos Netflix, una serie? ¿Cuántos no bajaron de YouTube la sinfonía número 1 de Mahler o una hermosa sonata de Mozart? ¿Cuántos no escuchamos, bueno, etcétera? En efecto, los contratos ejecutados con dispositivos IoT se erigen como un nuevo instrumento negocial mediante el cual los consumidores pueden satisfacer sus necesidades de adquirir bienes sin necesidad de registrarse en el sitio web de una compañía ni de usar una aplicación móvil. Tales dispositivos serán capaces de recoger información sobre la ubicación y el ritmo de consumo, entre otras cosas, del consumidor a favor del productor o expendedor. Imagínense ustedes, escúchenme la banalidad o un poco la procacidad del ejemplo, un inodoro conectado a la red, en donde determinen cuántas veces va uno y hace una deposición. Si el proveedor o creador de la tecnología no determina cuáles son las enfermedades que tiene la persona, ¿qué pasa con esa información? En donde el consumidor, sin estar provisto previamente de los términos y condiciones frente a cada compra, le permite al dispositivo hacer pedidos de bienes.
erigiéndose como regla general realizar los pedidos sin revisar las cláusulas contractuales en cada compra. La misma nevera es la que le dice a Carulla, tráigame queso porque se acabó, usted no interviene. En esa medida, el contrato para la venta de bienes por medio de dispositivos IoT se caracteriza por ser nuevo, automático, libre de intermediarios y a distancia, en el cual los consumidores pueden automáticamente obligarse por términos y condiciones unilaterales en donde eligen desplegar los dispositivos IoT como sus agentes contratantes, son autónomos, los cuales tienen la capacidad no solo de informar al consumidor que el producto se está agotando, sino también de comprar su reemplazo directamente en las compañías sin que los consumidores estén participando activamente en cada compra. Para ello, los dispositivos IoT, Internet de las Cosas, serán capaces de medir y monitorear el entorno, los bienes y los consumidores en tiempo real, de proporcionar información acerca de su estado, ubicación y demanda, y de comunicar y transmitir entre ellos esa información, así como entre los productores y vendedores. El Ferrari viene con un software que es el que le dice a la fábrica que la llanta derecha está desgastada o que los frenos, y viene el aprovisionamiento sin ninguna intervención humana. Por tanto, se espera, comillas, un cambio en las cadenas de suministro, en cómo se construyen los productos, se hacen los pedidos y se entregan los bienes a los consumidores, así como una revolución en los sistemas de pago, permitiendo que el procedimiento de pago se haga con base en la ubicación o en la duración de la actividad. En conclusión, estos dispositivos emergen como una nueva forma de celebrar contratos y tendrán la capacidad de facilitar transacciones para la venta de bienes y servicios a favor de los consumidores. Característica de los contratos cuyo objeto es un objeto conectado, pues simplemente la tipicidad, pero quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Una nota característica de esta contratación es una relación compleja y asimétrica en ventaja de los desarrolladores. El reto del derecho a futuro es el de establecer mecanismos de protección al usuario final frente a esta nueva realidad contractual basada en un gran desbalance contractual expresado fundamentalmente en tres cosas: un contenido de difícil comprensión lingüística, dos, de facultades unilaterales de modificación a los términos de servicio, y tres, de eximentes de responsabilidad que harán difíciles reclamos por producto defectuoso, sin agregar los grandes problemas que tiene el tema de jurisdicción aplicable y el lugar donde se puede demandar, porque estamos hablando de un entorno globalizado. Por eso los grandes gigantes de la red serán más ricos. Por eso, sin exagerar, un gigante de la red es el que va a determinar quién es el presidente en un futuro. Dense cuenta ustedes que Zuckerberg es el que está diciendo cuál es la política de datos, no un ministro ni un primer ministro de una nación, es la que está diciendo cuál va a ser la política de datos, de protección de datos. La está diciendo el director de un gigante en la red. Ese es el tema. Pero a mí me tocó el tema contractual por orden del presidente. Para entender el contenido de la relación contractual que supone la transacción y el uso de un objeto conectado, es conveniente rememorar la multiplicidad de actores que intervienen en el desarrollo del objeto, así como la naturaleza híbrida de los elementos que componen el objeto materia del contrato. En este sentido, el contrato que celebre un usuario final para hacerse con un objeto conectado lo relacionará con cada uno de los intervinientes en la cadena de valor, sea directa o indirectamente, y respecto de los integrantes del objeto. En este contexto, los documentos que expresan el contenido de la relación contractual suelen ser varios: términos de servicio, licencia de uso de software, términos y condiciones de venta, términos de garantía, términos de tratamiento de datos y confidencialidad, política de confidencialidad en la página web y política de seguridad. Riesgos en la contratación de objetos conectados, bueno, es un tema, pero les voy a citar un caso muy delicado. A manera de ejemplo de riesgo reseñado, pienses en el caso reportado. Además, yo puedo ser víctima, porque mis hijos, que son jóvenes y tecnológicamente muy bien informados, pues han cambiado de televisor en la casa y me han puesto un televisor en donde yo lo pago con instrucciones verbales. ¿Sí?
se apagan. Ya son, así son. Muchos de ustedes seguramente compraban un televisor para el mundial donde usted dice prenda, apague. Bueno, entonces cuando ellos compraron ese televisor, yo no estaba, fueron con la señora y apenas yo me digo, ay, mi amor, es que puede prender diciendo prenda, apagar, cambio de canal, así hoy son instrucciones verbales. Entonces me acordé de este caso y por eso hoy se los quiero reportar. Es decir, copiar el reporte de la BBC de un televisor desarrollado por la empresa Samsung, el cual contaba con un mecanismo de activación de operación por voz humana, como lo que está viendo hoy en el mercado en Colombia. Los usuarios, de ser así su elección, podían solicitar el encendido o apagado del aparato, así como el cambio de canales a través de un comando de voz. Entre otras cosas, por eso es lo que traje a mi hijo hoy a escuchar esta charla, ya está a fondo. Muchas gracias por acompañarme, hijo mío. Sin embargo, los problemas se presentaron cuando el televisor captaba conversaciones privadas de los usuarios y transmitía los datos a terceros. Es decir, los diálogos que potencialmente cualquiera de nosotros puede tener con su señora en un lugar en donde quizás sean los pocos, en donde se conserva aún la intimidad, o ya ha desaparecido. Estos podrían hacer uso de dicha información para fines comerciales y publicitarios y posiblemente para otros fines inapropiados. Y este caso es de hace 2 o 3 años. La BBC le tocó que decir, ojo, porque no hay ya intimidad en los cuartos a raíz de este nuevo producto interconectado. Pero este caso lo traigo de hace un mes. En el marco del Congreso Mundial de Móviles en el 2018, en un país en África, la directora de Seguridad de la Información de KPM citó el caso de los usuarios de la aplicación Fitbit en Somalia, cuyos registros de su actividad cardíaca, así como de la actividad física realizada y distancias recorridas trotando o en bicicleta, permitieron a usuarios no autorizados detectar bases militares ocultas. Este y otros casos sirvieron de fundamento para que otros expertos del Congreso sarcásticamente denominaran el IoT, Internet of Things, como Insecurity of Things. Además de los riesgos inherentes al manejo de datos personales, otro de los riesgos guarda relación con la composición y funcionalidad del objeto conectado. Al estar el objeto conectado comprendido por varios elementos tangibles e intangibles, software, hardware y servicios, una falla en uno de ellos puede directamente repercutir en los demás. Sin embargo, los desarrolladores de uno y otro podrían intentar eximirse de responsabilidad sobre lo que acontezca con el que no fue desarrollado por ellos. Pero esto no se convalidaría con la naturaleza del objeto conectado, que supone la unión de esos varios elementos. Adicionalmente, para el usuario puede resultar engorroso el no poder reclamar contra cualquiera de los desarrolladores, sino que tenga que identificar y dirigirse contra el que sea responsable del elemento que presente fallas. El otro punto, que lo resumo, porque ya veo que hay gente mirando el reloj, ¿verdad? Espero que no esté conectado, es el tema de protección al usuario final. ¿Cuál es la discusión ahí? ¿Cuál sería el sistema de protección que tenemos nosotros los usuarios de todo este ludoteca, de todo esto que aparentemente es gratis, de todo esto que nos ha hecho más fácil la vida? Es el Estatuto del Consumidor. Pero en los Estados Unidos hay una gran discusión, y es como en estos objetos son complejos, en donde hay producto, software y servicio, es si el Estatuto del Consumidor se puede aplicar a estos nuevos objetos conectados. Entonces los grandes productores y desarrolladores han dicho no, porque aquí el tangible es solamente un elemento y lo más importante es lo intangible, son el software y los servicios. Por lo tanto, no aplicaría el Estatuto del Consumidor. Entonces le ha tocado a la doctrina norteamericana hacer todo un ejercicio para decir que como el producto, lo tangible, es una parte fundamental, se aplica el Estatuto del Consumidor, pero lo repito, es una de las cosas más álgidas en la doctrina del consumo que tiene el derecho norteamericano ahora. Es decir, si se puede aplicar el derecho del consumo a esta nueva realidad de negociación. En Colombia, yo no sé si por ligereza o porque todo lo copiamos, nosotros no tenemos esa distinción entre producto y servicio. Digamos, el Estatuto del Consumidor está para productos y no para servicios, y hay un gran debate porque la verdad de no quiere que bajo el concepto de servicios se extienda la protección al consumidor. En Colombia, si ustedes miran la ley 1480, que el Estatuto del Consumidor dice que por producto se entiende el producto físico o el servicio. Esa discusión no estaría porque
la legislación intuitiva protectora del consumidor se aplicaría a un objeto complejo o a un objeto conectado a la red. Responsabilidad por producto defectuoso es un tema muy interesante, pero vamos entonces a este tema que me parece fascinante, y es el tema del fin de la propiedad. Entonces, pongámosle cuidado, todos defendemos la propiedad. La propiedad, vamos a ver qué está pasando con la propiedad. Con el Internet de las Cosas se plantea el fin del concepto de propiedad, porque los productores de artículos IoT en sus transacciones han o están cambiando las reglas tradicionales de la propiedad. Ya no somos dueños de lo que compramos, ya no somos dueños del ebook o del auto que adquirimos, porque los productos incorporan tecnología, software, que restringe lo que podemos hacer con los productos que aparentemente adquirimos. Ese señorío que otrora detentaba el adquirente o comprador es cosa del pasado. El nuevo adquirente ya no es dueño absoluto de lo que ha comprado. Los términos de servicio presentes en la mayoría de los artículos de Internet de las Cosas reclaman derechos de propiedad sobre varias partes de los productos que se venden. Por ejemplo, Apple reclama que los dueños de los iPhones se les licencia el uso del software incorporado en el teléfono, software sobre el cual los adquirentes no tienen derechos de propiedad. Unos agresivos derechos de propiedad intelectual, junto con previsiones contractuales restrictivas y seguridades tecnológicas, han debilitado el control que el usuario final tiene sobre los productos tecnológicos que adquiere. Dos profesores de la Universidad de Harvard describen esta nueva realidad al explicar lo que acontece con el tractor John Deere. ¿Quién no conoce el tractor John Deere? Porque del viejo tractor enteramente mecánico queda casi poco, en la medida en que su nueva versión contiene no menos de 8 unidades de control que regulan sus funciones mecánicas. Cuando el tractor que se usaba en los campos del Tolima, en el Espinal, en la zona arrocera, era mecánico, los campesinos lo podían mantener, reparar y modificar de acuerdo con sus necesidades. Ese pedazo de propiedad les pertenecía. Pero cuando John Deere decidió interponer una capa de software entre los campesinos y sus tractores, la situación cambió. Las medidas tecnológicas de protección impiden que el campesino repare o adapte el producto a sus necesidades. Existe software que monitorea y controla la conducción de los vehículos, e incluso en automóviles de alta gama existen restricciones para la reventa, tal como sucede con el Porsche. Los carros, se afirma, son computadores con ruedas. Y aquí escúchame otra digresión. Cuando uno compra un Ferrari, bueno, cuando la gente compra un Ferrari o un Porsche, primero que todo, hay dentro de las condiciones de venta, entre comillas venta, porque todos esos tienen sistemas de control, le prohíben al cliente vender el carro sin previamente obtener autorización de la casa productora. Eso pasa hoy con los carros de alta gama, ¿sí? Es decir, el fin de la propiedad. ¿Qué dice la ley sobre lo que compramos en el mundo del Internet de las Cosas? ¿Avalará la ley o el juez todas estas restricciones que los productores imponen a los usuarios o compradores finales de sus productos? Ahora, obsérvese bien cómo el cambio del lenguaje que soterradamente va ahora dando las categorías tradicionales con las cuales entendimos el mundo va cambiando y uno se va dando cuenta. El uso del lenguaje descubre o pone de manifiesto una nueva realidad negocial. Ya no se habla propiamente de compra, de compraventa, sino que se usa la anfibológica o polisémica expresión transacción. Hacemos muchas transacciones en donde suponemos que estamos adquiriendo, pero en realidad no gozamos del plexo de derechos que tendría un verdadero propietario, es decir, usar, gozar y disponer libremente de la cosa. Punto final: propiedad de la información. Entonces, la gran discusión
hasta 1990, 2000 era si podían existir derechos de propiedad sobre la información. Entonces yo recuerdo decir, yo en una época fui profesor de derechos reales, decir yo que una de las notas distintivas de la propiedad es la posibilidad de usted ejercer la acción reivindicatoria, porque la acción reivindicatoria es la acción que tiene el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. Pero si la información, que es el insumo fundamental en la era postindustrial, nos han dicho eso, ¿quiénes son los que se olvidaron de la información? La información generada por los dispositivos del Internet de las cosas, es decir, hoy hay propiedad sobre la información. Lo que pasa es que está detentado por 3, 4, 5. La información generada por los dispositivos del Internet de las cosas es de un gran valor para las compañías. Se afirma que los datos se convierten en conocimiento. Es decir, el conocimiento que ese dispositivo adquiere del cuarto matrimonial cuando yo doy la televisión, o el inodoro conectado a la red respecto a las enfermedades que una persona tenga. Escúcheme, pero es que es así. Se afirma que los datos se convierten en conocimiento y que ellos constituyen mercancía de alto valor que ha servido de insumo, por ejemplo, a los nuevos modelos de negocios para los gigantes de Internet, que son Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Bueno, el régimen de protección de los datos personales está dirigido a proteger los datos íntimos y sensibles de las personas, pero no los generados por los dispositivos del Internet de las cosas. Las personas titulares de esos datos personales acceden, rectifican, cancelan o se oponen al uso de sus datos. Pero aquí la discusión es si sobre los datos, no los que caen en el régimen de datos personales, puede existir un derecho de propiedad y a quién se le radicaría ese derecho. Es decir, si a la persona o a la empresa que los manipula, que los maneja, que los controla. El dato entendido como mercancía de alto valor para la economía digital requiere de un hardware y software adecuados para que adquiera ese valor económico. Entonces la pregunta es, ¿en quién se radicaría ese derecho de propiedad? Ha habido una mutación respecto de la protección del dato. De un derecho con protección constitucional, pues el famoso habeas data, se discute hoy su carácter patrimonial y en concreto la existencia de un nuevo derecho de propiedad sobre datos personales, precisamente por su valor y explotación económica. ¿Tendrán las personas sobre sus datos personales un derecho de propiedad o los derechos económicos derivados de su explotación serán solo para los proveedores de hardware y software que los usan y comercializan? Facebook, para ponerles solo ese ejemplo. ¿Podrán las personas que con sus datos proveen mercados de contenidos? Facebook, Twitter, Instagram, recibir algún porcentaje por la explotación comercial que hacen los gigantes de Internet? ¿De quién serán los datos en el Internet de las cosas? Bueno, ese tema es apasionante y vamos a seguir trabajando en esto, presidente. La revista The Economist, en su edición del 6 de mayo de 2017, indicaba en su artículo principal que el recurso más valorable ya no es el petróleo, sino la información. Recuerden que la economía que ha movido el mundo desde la revolución industrial ha sido el petróleo. Es el recurso, el número uno. Pues esa revista es muy importante porque en la página dice, ya no es el petróleo, es la información. Por eso es que Facebook y los grandes son los ricos hoy en el mundo. Más incluso que aquellos encargados en la extracción y explotación del oil, que es el recurso de la edad industrial. En la edad postindustrial es la información. Entonces, si es así, era extraño que no existiera derechos de propiedad sobre la información. Ese es el gran discurso ahora. Así como no justifica la propiedad física, pues hoy es cómo justificamos la propiedad sobre lo que ha hecho rico a estos grandes gigantes. Entonces, miren lo que dice Economist, que el recurso más valorable ya no es el petróleo, sino la información. Señalaba que los teléfonos inteligentes e Internet habían convertido la información en un recurso abundante. Recuerden que la economía es el manejo de la escasez, ¿no? Abundante.
con el don de la ubicuidad y con un alto valor comercial, y que gigantes industriales se ofrecen hoy como empresas de información. Agregaba que con la recolección de información una empresa tiene más alcance para mejorar sus productos, lo cual atrae más usuarios y por ende genera más información. Entre más información Tesla, a los carros, ¿no?, obtiene de sus self-driving cars, mejor pone a funcionar sus carros. Claro, si a mí Samsung me vende el televisor y él tiene acceso a mis datos, pues sabe cuáles son sus necesidades y mejora el producto. Entonces hay una gran concentración y una gran barrera al mercado, porque quienes conocen la información última y sensible son los que mejores pueden colocar mejores productos en el mercado, no las startups. Ese es el gran debate hoy en día. Y por eso Google fue sancionada la semana pasada por la autoridad por el Android, ¿no? Bueno. El punto crítico es que ese acceso a la información protege a las grandes compañías de sus potenciales rivales. Y esto constituye una barrera de entrada que impide la competencia del mercado. Señores, es muy difícil que una startup compita con un gigante de Internet, porque ellos están haciendo uso de una información sensible que en estos momentos es commodity, que no le hemos dado valor económico. Y por supuesto quieren que no les demos valor económico, porque como dice Nietzsche en Genealogía de la Moral, todo comienza siendo espúreo, después lo regulamos. La revista sugiere que si los gobiernos no quieren que la economía de la información quede dominada por los pocos gigantes de la red, estoy citando a Economist, que es la Biblia del liberalismo puro, deben actuar prontamente activando la legislación de las prácticas restrictivas de la competencia. Y esto requiere un cambio de perspectiva en el sentido de que las autoridades de competencia deben ajustar su mentalidad de la edad industrial a la economía digital del siglo XXI. Ahora, si la idea es compartir la información, esto requiere el consentimiento previo de los usuarios, tal como lo practica el sector bancario, en el sentido de que el usuario es el que debe expresar su consentimiento para que los bancos hagan accesible la información de sus clientes a terceros. Además, con el fin de garantizar la transparencia en la red, las compañías deberían estar obligadas a revelar a los consumidores qué información conservan y cuánto dinero harán con ella. Al comparar el petróleo con la información, la revista de Economist sostiene que el primero es el commodity con mayor valor de transacción en el mercado, pero que la información, no obstante su abundancia, no es una mercancía, porque si bien se intercambia, ello no se hace por dinero. La carencia de fungibilidad hace difícil para los compradores encontrar un conjunto específico de información y colocarle un valor económico. En fin, si bien es un nuevo intangible, no se sabe cuál es su valor real. Entonces, como no tenemos, entonces sigámoslo explotando. Ahora, si es un nuevo intangible, ¿de quién es su propiedad? En el caso de los carros autónomos, la información será del fabricante, del aprovisionador de sensores, del pasajero o del vehículo mismo. Y esta misma pregunta se puede extender a la cantidad de información que se produce o se producirá con los dispositivos de la inteligencia artificial. La recolección de la información ya no se hará solo con propósitos de publicidad, se recolectará en cantidades inimaginables provenientes de los servicios del Internet de las cosas. ¿Y qué será más importante, la información misma o el algoritmo que la manipula? Un pedazo o porción de información per se no tiene valor, o mejor, coleccionar información no le da o le agrega ningún valor. El valor es de la receta, no del ingrediente. Si ello es así, entonces la información per se carecería de valor. Sin embargo, el magazine británico La Biblia del Capitalismo señala que lo anterior podría ser cierto en los días en que la preocupación en la red era la búsqueda de información, pero no hoy en el mundo de la inteligencia artificial, en donde la recolección de información sirve para ofrecer más y mejores servicios. Así como en la edad del petróleo, este se refina, en la edad de la información, esta requiere refinamiento, y esto lo hacen los grandes gigantes en la red, quienes desde luego no estarán interesados en pagar por la información porque haría su actividad menos rentable. Menos rentable.
El punto es que como la gente no sabe cuál es el valor o el monto de su información, los refinadores se quedarán con todo. La revista señala que los servicios de la inteligencia artificial no son proporcionados por los algoritmos, sino por la gente que es la que genera la materia prima, y que para facilitar un intercambio más justo es necesario darles un valor a las contribuciones individuales de la información. Los servicios de la inteligencia artificial no son proporcionados por los algoritmos, sino por la gente que genera la materia prima. Se requiere pues un sistema de evaluación de la información individual para crear un nuevo sistema de intercambio. Y eso es lo que hoy modernamente se llama Infonomics, que es la economía de la información, es una nueva ciencia de la economía, Infonomics. Ahora, al tener la información un valor, la gente debería recibir una compensación por ello. La discusión es cuál sería el monto de la retribución. En términos generales se podría plantear la discusión así, y con eso termino, escúcheme la fatiga. ¿Qué tiene mayor valor? ¿La receta o el ingrediente? Y esto envuelve dos problemas fundamentales. Uno, la propiedad sobre la información, y dos, cómo evitar la concentración de riqueza de los gigantes en la red. Porque la concentración de la riqueza es el problema del siglo XXI, señores. No solamente es el problema de Colombia, la gran injusticia social que tenemos por concentración de riqueza. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Sobre este segundo punto se ha dicho que se debe activar la legislación de prácticas restrictivas, pero con una perspectiva de análisis diferente a la de la edad industrial, quizá facilitando el intercambio de información y permitiendo la explotación comercial de la misma, previo a un consentimiento informado de la gente que contribuye con la elaboración de la receta. Ahora, frente al tema de extender el derecho de propiedad a la información que constituye la materia prima de la receta, la pregunta que surge es si habrá necesidad de crear un nuevo derecho y de quién será esa información. ¿Qué pasa con toda la información creada por los productos o los artefactos del Internet de las cosas? ¿Habrá necesidad de crear un nuevo derecho? ¿Y en quién estará radicado ese derecho de propiedad sobre esa información? La creación de un nuevo derecho, viene mi valoración, sobre esta clase de información no es tan fácil en esencia, porque es difícil precisar los alcances y contornos de ese nuevo derecho, pero también porque es difícil establecer un balance entre la protección y el derecho al libre acceso a la información. Lo positivo es que la fijación de un derecho para la información producida por los dispositivos del Internet de las cosas daría orden a un mercado no regulado, pero los derechos deberían radicarse de tal manera que no se afecten los intereses de otros actores del mercado, por cuanto el derecho al acceso a la información podría verse afectado. En conclusión, la regulación con miras a la protección de la información generada por dispositivos del Internet de las cosas debe buscar un equilibrio entre el libre acceso a la información y la protección que se busca darle. En el entretanto, la regulación vendrá por la vía contractual entre las partes involucradas en la creación de información por medio de dispositivos IoT. Y reflexión final. Esta fue una charla que pude hacer en la Universidad de la Sorbona en noviembre del año pasado, donde fui invitado. Este es más o menos el resumen de lo que dije allá. La reflexión final sería esta. ¿Cuál será el papel del contrato ante esta nueva realidad tecnológica de objetos conectados, de inteligencia artificial, de recolección de información de consumidores para entregarla a los productores, a otros objetos conectados o a terceros sin mediar consentimiento de aquellos? ¿Será la finalidad del contrato la eficiencia del mercado y la reducción de los costos de transacción, o la de garantizar unos derechos mínimos que preserven la dignidad del ser humano? El contrato como medio de intercambio ha pasado a convertirse en un instrumento de organización de mercados con productos y servicios impensados que van más allá de la transferencia de productos para recoger transacciones híbridas con elementos tan complejos cuya comprensión intelectual genera todo un reto para el derecho actual. La economía digitalizada, basada en intangibles y en servicios inmateriales, ofrece al jurista un campo de estudio y reflexión, y de particular adaptación o renovación de las clásicas categorías jurídicas con las que se ha entendido y explicado el derecho tradicional.
Muchas gracias. Felicito fervientemente al doctor Ernesto Rodrigo García por su extraordinaria conferencia. Le ruego el favor de que nos la transmita por correo electrónico para publicarla en la academia, de manera más generalizada en la página web y en los otros medios que van hasta la nube, como usted ha indicado. Estamos viviendo una nueva era de actividades económicas y desde luego el derecho que siempre va en pos de esas realidades, tiene que alcanzarlas de alguna manera. Concedo la palabra a quienes quieran interrogar. Tiene la palabra el doctor Sotomón. Peter Drucker, el analista austríaco fallecido en el siglo pasado en Estados Unidos, decía que los grandes negocios del siglo XXI iban a radicar en la salud, en la educación y en la información. Yo creo que todo este mundo de inquietudes que plantea el doctor Ernesto cae dentro del marco jurídico. El contrato es el máximo instrumento de ejecución de decisiones de carácter económico. Lo que pasa es que las nuevas situaciones tienen que adecuarse a los esquemas contractuales, al sistema jurídico, y a esto hay que hacerle los ajustes correspondientes. Las cosas tienen que ir evolucionando. Parte de lo que usted notaba con tanta propiedad está ya recogido en el derecho de patentes, que usted conoce muy bien. Es decir, que es el dueño, que generó toda una información, como si fuera una patente. Cuando usted preguntaba qué es más costoso, el procedimiento para producir ese producto, el producto mismo, es mucho más costosa la patente que el valor del producto individualmente considerado, y así sucesivamente. De todas maneras, es muy importante la conferencia y es muy futurista. Alguna vez el doctor Inestrosa clausuró un congreso de derecho comercial en Medellín, decía porque era sobre el comercio electrónico, y decía con computadores el contrato de compraventa sigue siendo igual, ¿no? Porque hay que ajustarlo a las nuevas tecnologías, a la tecnología punta, y la conferencia del doctor Julio Ernesto, muy buena, muy brillante, pero él habla fundamentalmente a los académicos del siglo XXII. Yo igualmente congratulo inmensamente al doctor Ernesto porque, para decirlo de una manera gráfica, descorrió un velo. Y descorrió un velo sobre una gran cantidad de inquietudes que creo que todas las personas que tienen uso hoy de los computadores y de los celulares y de todos estos aparatos de las tablets, se dan cuenta de la cantidad de circunstancias que se tienen cuando se adquieren esos equipos y cuando se usan. Cuando se usan de una manera o cuando se usan parcialmente. Cómo uno deja de utilizar una gran cantidad de información simplemente porque le parece que no está dentro de su interés. Pero si uno observa en el mundo globalizado cuál es este desarrollo tecnológico, a mí me parece que esta debe ser una de las razones para las cuales no se haya legislado suficientemente frente a las responsabilidades y a los contratos y a las obligaciones y al mundo de los deberes y de los derechos que se desprenden de toda esta circunstancia de los objetos conectados, como usted lo dice, y me parece que el término es preciso. Entonces, a mí me parece que es preciso ahondar en ese tema. Yo felicito al presidente, primero que todo, porque fue una persona que lo contactó, no siendo usted un objeto contactado, sino un sujeto que nos iría aquí a nosotros a darnos un poco de luz sobre este tema, despejando una gran cantidad de inquietudes y abriéndonos una cantidad de incógnitas. A mí me preocupa mucho la modificación del derecho de propiedad, porque lo veo sumamente claro. Nomás en el ejemplo del tractor de John Deere, o el ejemplo de quien adquiera un Ferrari, sabe que no lo puede vender, sino que tiene que contar con la autorización del vendedor. Ahí está ya limitada el derecho de propiedad, y cualquiera podría decir, usted no puede hacer eso porque usted, ese contrato estaría violando entonces la libertad contractual. Pero en el desarrollo tecnológico contemporáneo yo creo que es preciso legislar
esa multa que le acaban de colocar, que le acaban de grabar a Google de millones de dólares, pues me parece que para ellos puede ser una actitud natural por la cual tendrán que pasar simplemente y la van a pagar seguramente, y de allí cuántas otras cosas pueden surgir. Así que felicitaciones al presidente y felicitaciones al doctor Ernesto Rengifo, porque me parece que estos temas actuales son capitales, que los conozcamos en la academia, que los discutamos y que podamos nosotros tener acceso a las inquietudes frente a personas que como usted son estudiosos del derecho, porque usted no es simplemente el abogado del siglo XX y sino del siglo XXI, y quién sabe hasta dónde se irá a proyectar su inteligencia y su capacidad de investigación. No, muchas gracias, doctor Rosario. Incluso el tema de la prohibición de la enajenación, usted que fue notario, se cuenta que en el contrato de hipoteca, una de las grandes discusiones que tuvo que afrontar Bello fue si el acreedor hipotecario podía impedir la enajenación de parte del tenedor, y la gran discusión que hay en materia de prenda. Pero es para ver que dicho, nada nuevo bajo el sol, pero sí implica esto un reacondicionamiento, volver a... Entre más, una frase de Churchill que dice, entre más lejos usted quiere llegar, más atrás tiene que mirar. Así es. Y una acotación final, doctor Ernesto. En mi libro Derecho y Neurociencias, que la Academia publicó la segunda edición, yo hablo de la crítica a la inteligencia artificial. Sí, señor. Porque a mí me parece que la inteligencia artificial es simplemente una frase, pero realmente analizando uno lo que es la inteligencia, al menos a la forma como se conoce la inteligencia actualmente, no se le puede decir que haya un objeto que pueda producir la misma cantidad de ideas como las que puede producir un ser humano. Entonces ahí yo digo que simplemente es un término, pero uno sabe con la evolución que tiene la tecnología contemporánea si vamos a ver otro tipo de inteligencia, que ahí sí puede ser la inteligencia artificial. Tiene la palabra, doctor Cerón. Con toda humildad, doctor, no hay una contradicción entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad. Es lo que me gusta con toda. No, pero esa pregunta, doctor, usted me ha rajado. La pregunta es muy importante. Sí, lo que yo sé, lo que se plantea es que el tema de la protección a la información no se agota con la ley de habeas data, porque ese es como el señor de discusiones donde nos han metido. La discusión es el valor económico que tiene la información para hacer productos, y sobre el cual en estos momentos, pues la discusión que yo planteo, que es más importante, la receta o el ingrediente, es que los grandes gigantes en la red se han enriquecido con el insumo, el raw material, la materia prima de nosotros. Esa no es la información protegida por el habeas data. Es la información cuando usted, por ejemplo, sale de un hotel y hace un comentario, ¿cuál fue el hotel? Y es de esos datos que todos estos grandes lo han utilizado. Pero bueno, ese es el pecado, vamos a ver qué va a pasar. Tiene la palabra, doctor. Sí. Bueno, yo también quiero comenzar por felicitar al académico Rengifo por su conferencia de hoy, que, como dice el doctor Rocha, pone a pensar a los académicos y a la corporación misma. El doctor Ernesto se nos está volviendo aquí algo así como decía en el siglo pasado el doctor López, que ponía a pensar al país. Nos está poniendo a pensar cada que trae unas inquietudes en torno a su especialidad y formuladas con el talento propio que lo distingue. Aquí yo hablo desde chiquito, ¿no? Yo recuerdo que desde el final del siglo pasado, cuando se empezó a hablar de una cosa que seguramente iba a ser el futuro, pero que no lo fue, una cosa que llamaron la sociedad postmoderna, que nació sin acabar de nacer, eso quedó ahí un poco bloqueado. Se repetió una frase de algún periodista de esos que era como de los
capitales de la postmodernidad. Yo no recuerdo si era, ¿quién era? No me atrevo a decir ningún nombre. Quien tiene la información tiene el poder. Pero eso no se manejaba en la dimensión en que lo está formulando el doctor Rengifo ahora, porque eso terminó fue un poco manejando la situación o proyectando sobre un escenario tradicional. Eso fue que los medios de comunicación se crecieran, se volvieran muy poderosos, que los grupos económicos recogieran para sí los medios económicos, quitándole a la gente la idea del cuarto poder y robándole la opinión a la opinión. Pero ahora es increíble cómo esa frase sigue teniendo vigencia, pero con otra connotación, digamos que corporativa, muy corporativa, y que abre puertas hacia escenarios absolutamente inquietantes, abre puertas hacia la incertidumbre. Yo, por ejemplo, ahora que me contaba Jaime Cerón sobre la contradicción entre los principios de igualdad y de información, uno está acostumbrado a que eso se resuelve desde el punto de vista del equilibrio, de la evaluación, de los test que se aplican en el derecho constitucional, eventualmente para que la igualdad, la información no desborde a la otra ni al revés, dependiendo de situaciones específicas. Pero ahora el problema de ese equilibrio desaparece por una razón increíble, porque desapareció la intimidad. Por lo menos lo que está formulado es que la identidad desaparece. Y si la identidad desaparece, pues no hay conflicto entre información e identidad, porque no hay identidad. Perdón, no hay intimidad. Entonces, ¿cómo manejamos el conflicto entre un derecho a la información y un derecho a la intimidad que desaparecen? Es decir, y desaparecen más allá de la voluntad de las personas. La información de uno se vuelve, ni siquiera se vuelve pública, se vuelve sumamente privada, de 18 personas en el mundo, pero 18 personas que van a terminar manejando el mundo. Yo leí a comienzos del siglo XX un libro que se llama Poder y Contrapoder en la Era Global, de un señor que no recuerdo si es suizo o es alemán, se llama Beck, un sociólogo de derecho, Ulrich Beck, y tiene por ahí, alguna vez lo mencionamos hablando con Cesario, una frase que él la pone de epígrafe en uno de sus libros, en ese libro, pero dice: yo la leí en la carta de un manifestante. Yo no sé si es exacta, textual, pero dice, yo aquí la traté de recoger: las personas que hemos elegido no tienen poder, pero los que tienen poder no los hemos elegido. Eso no formula un reto gigantesco, así de grande, no solo para el derecho, para el poder, para la democracia, algo que va mucho más allá del contrato, que aunque se siga llamando compraventa, ya no es. Me separa un poquito de lo que dice Saúl Solomonti. Esto se vuelve una cosa ya de dignidad, de supervivencia. No sabe uno de qué. Me parece muy inquietante todo lo que puede desprenderse de la conferencia del doctor Rengifo, por la cual vuelvo a felicitar, y me parece que vale la pena que sigamos trabajando en ese tema. Es muy importante, porque eso ya no es del siglo XXII, evidentemente, que es del siglo XXI, y lo que va a pasar es que si no le ponemos a eso algún cuidado, nos vamos a devolver nosotros para el siglo XX. Gracias, doctor. Muchas gracias nuevamente, doctor. Felicitaciones. Continuamos con el orden del día, por favor, doctor. Refrigerio. Se levanta la sesión.